tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Y seguimos en Consejo Delirante, seguimos a través del www.341rock.com.ar, en simultáneo por el Diario de la Ciudad de Rosario, panoramarosario.com.ar y por nuestra aplicación. Estamos transmitiendo en vivo las 24 horas desde Complejo La Cueva, Sarmiento 548, con salas de ensayo, un auditorio hermoso para poder realizar actividades que dentro de poco lo vamos a estar inaugurando. Teníamos una entrevista hermosísima con Diego Casanova, cantante de la Rosario Smowing, y ahora estamos hablando con un amigo de la casa, con un amigo personal, por así decirlo, con el señor Carlos Delfrade. Muy buenas noches, Carlos, querido. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por el llamado. Un placer enorme. Tuve la posibilidad de estar tocando con Perro Ezulki y Los Vándalos en una oportunidad. Te conocí a través de ese recital en el Parque España, haciendo el aguante en una época donde se te había, por así decirlo, robado la banca. Y estuvimos haciendo el aguante a raíz... sí, fue así. Totalmente. A raíz de eso empecé a seguirte. Sí, muchísimas gracias. Empecé a seguirte un poquito más, tanto como periodista, de la ciudad de Rosario, como también político, como una persona de los barrios, como un militante que busca la verdad. Y la verdad que te tengo un aprecio enorme, una admiración impresionante. Es un gusto estar hablando con vos, Carlos. Igualmente, muchísimas gracias por hacerlo y ojalá que podamos ayudar para tu trabajo en esta relación tan hermosa que siempre se establece con el desafío de que la audiencia te siga, te preste atención y valore toda la producción que hacen antes de ponerse al aire. Así que con todo gusto. Vamos todavía. Vos sos un hombre de radio, así que sabés de lo que estás hablando. Carlos, ¿qué te deja, qué sensación te deja estas pasos que tuvimos hace poquito? Varias sensaciones. A nivel nacional me preocupa mucho que se intente volver a lo que significó un gobierno como el macrismo, que fue la institucionalización de la dependencia en la Argentina, hacer lo que le pediría el Fondo Monetario Internacional y las multinacionales. Me preocupa mucho eso. Y en forma paralela, que eso es consecuencia, a mi entender, de no profundizar la necesidad de recuperar las riquezas argentinas lo más rápidamente posible para el pueblo argentino, porque en ese tiempo que lleva la toma de decisiones para, por ejemplo, recuperar lo que se lleva al comercio exterior argentino para generar puestos de trabajo, para generar créditos para la clase media, esa falta de intensidad, de acortar los tiempos, genera un empobrecimiento que hoy lo está sufriendo nada menos que un universo de 19 millones de personas. Así que se entiende por allí el voto, se entiende además lo que significa algo mucho más profundo, la enorme cantidad de gente que no fue a votar. En Santa Fe 1 millón de personas no fue a votar y 175.000 personas votaron en blanco o anularon el voto, y eso es impactante, porque allí lo que se ve es la consecuencia de un mensaje antipolítico tan visceral que la gente que no fue a votar o que votó en blanco o que anuló el voto tendrá que pensar, porque de esa manera le sirven en bandeja la continuidad a los que gobernaron mal. Exacto. Y dejan de lado y meten en la misma bolsa a los que nunca gobernamos, pero los que sí, siempre trabajamos, siempre pusimos la cara, nos la jugamos hasta el punto de que nos amenazan de muerte. Entonces, a mí me parece injusto meternos a todo en la misma bolsa. Pasa en la vida privada y pasa en la vida colectiva. Y me parece que ese juego es en definitiva favorable a los sectores que se quiere castigar. Porque cuando la gente no va a votar, el que se queda es el que está. Exacto. No el que puede venir con ideas distintas. Por eso es tan interesante decirle a la gente que vuelva a pensar la necesidad de ir a votar diferente, no lo mismo, diferente, porque es una manera de empezar a vivir diferente. Esas son algunas reflexiones. Y después, en lo particular, que en medio de todo esto nuestra lista haya tenido casi 55.000 votos en el escrutinio provisorio y que probablemente se acerque a los 60.000 cuando termine el definitivo, nos hayamos constituido en la cuarta fuerza provincial, es algo muy lindo que tengo que agradecer, y vamos a tratar de buscar
la banca en el Congreso de la Nación, porque nuestra banca, sería la 9ª que se elige en la provincia, va a desplazar a la 5ª banca que en estos momentos está ganando el macrismo. Así que votarnos a nosotros es sacarle una banca al macrismo. Y la verdad que esto que estás diciendo, bueno, por eso también la admiración que te tenemos varios de los que participamos en esta radio. Yo, si bien soy peronista, te tengo una profunda admiración. Me pareces una persona totalmente coherente, totalmente honesta. Te apoyo cada vez que puedo en una elección, te apoyo firme, Carlos. Realmente es un lujo lo que venís haciendo. Y esto que estás diciendo en esta pregunta que te hacía, cómo veías las elecciones, me parece que coincidimos un montón. Es el momento de preguntarnos, ¿sí? Perdón, que ahí se metieron algunas voces en la charla. Es el momento, es el momento de preguntarnos del gobierno que está hoy en día, el gobierno nacional también, Sí. Esto de la urgencia. En los barrios la gente, lo decíamos al principio del programa, cuando llega la gente a su casa en el barrio no tiene para llenar la olla. Y nosotros, si bien somos un grupo que banca muchísimo el tema de la vacuna, el tema de la salud nacional, hay que poner un poco más de énfasis en la alimentación, en la educación, en los sueldos. Creo que la gente necesita el mango para parar la olla. Eso sin dudas, por eso es tan importante decir que el ingreso familiar de emergencia, que fue una gran jugada, tuvo que continuar, porque la pandemia también demostraba lo que era la pandemia de la desocupación o del trabajo en negro o en gris. Hoy el 50% de la población económicamente activa en la provincia y en el país está en gris, es decir, la changuea. Y si le sacan durante la mayor cantidad del año esto del ingreso familiar de emergencia, eso está mal y claro que genera mucha bronca. Así que me parece que para nosotros, lo que también dijimos en estos días, es que la cuestión electoral del domingo lo pone al gobierno en una situación similar al que tuvo el gobierno de Cristina, ¿te acordás? Con la 125, La 125. cuando Cobos hace el voto no positivo. ¿Ahí qué hizo Cristina? Ahí era muy importante ese análisis. Cristina se pudo haber quedado dormida, mal, resignarse a creer que no se puede hacer nada. Hizo todo lo contrario. Fue por más, retomó la iniciativa política, se llevaron leyes muy importantes al Congreso de la Nación, Sí. y fue para adelante y ganó con el 54% de los votos en las elecciones que sucedieron. Yo creo que el gobierno tiene que hacer eso, tiene que profundizar, tiene Totalmente. que recuperar la iniciativa en Vicentín, en el comercio exterior, en todo lo que tiene que ver con el río Paraná. Es imprescindible en la necesidad del empleo en blanco, con plenitud de derechos, jornada laboral de 6 horas. Si no, fíjate lo que ya está haciendo la gente del macrismo, ya ha presentado leyes a nivel nacional para que se elimine la indemnización. Eso es un tiro Una al locura. corazón del derecho laboral argentino. Es lo Todo mismo que retroceso. quería la dictadura del 55, del 76, hay que impedirlo. Así que me parece que en ese sentido, lo que creo que tiene que hacer el gobierno es hacerse peronista definitivamente. Volver a las bases. Vamos, Carlos, vos sabés que Sí. te escucho hablar y me emociono. Fuera de joda, vos sabés que sos una persona tan especial, mi amigo. Tan especial. Creo que tenés esa... Lo veo al Bocha acá, ahora va a hablar, te quiere charlar el Bocha. Lo veo emocionado también. Veo Mati del otro lado. ¿Cómo nos gustaría en algún momento poder tenerte acá en vivo en nuestros estudios? Sí, con todo gusto, con todo gusto. Hoy no pude porque vine de Santa Fe, porque tenía un Zoom sobre Vicentín justamente con compañeras y compañeras de distintos lugares del país y después jugaba Central para colmo. Así que lo cierto es que en cualquier momento me va a encantar que me inviten, voy a ir al estudio con mucha alegría. Hola Carlos, buenas noches, te habla Franco o el Bocha, como dice acá el amigo Maxi. Justamente... Hola Bocha, ¿cómo estás vos? Todo bien. No, justamente esto que decía Maxi, ahora, o sea, hablábamos esto del avance de la antipolítica, que también se materializa en el avance de propuestas políticas desde la antipolítica también, por eso se consolidan ciertos proyectos que están discutiendo otra cosa. Entonces, en esto de la continuación de estos programas de emergencia que estamos hablando, como el IFE o como Billetera Santa Fe, por nombrar algunos, digo, además de continuar Sí, esto, sí. está muy bueno esto justo que decías, y lo respondiste justo antes de que te lo pregunte, esto de
profundizar y de cambiar estructuralmente algunas cuestiones hacia el campo popular, digamos. Entonces, ahora el desafío de esto, cómo discutimos y qué discusión llevarle también, porque hoy en día todo pasa también por los medios, y en un panorama donde crece tanto el apoyo ante este discurso de antipolítica. Los medios forman parte de la clase dominante. Eso es lo primero que hay que decir siempre. Ujú. Los medios de comunicación son empresas y forman parte de las 500 empresas que hoy concentran casi el 80% del Producto Bruto Interno en la Argentina. Es decir, son la clase dominante, Totalmente. forman parte de la clase dominante. Entonces, informan a favor de la clase Claro, dominante claro. y desinforman a favor de la clase dominante. Por eso también es importante Entonces, perdón, Carlos, lo de la ley de medios, que quería cerrar con eso también, más allá de todas estas profundizaciones de que estamos hablando de cambio de estructura o de cambio de discusión, avanzar con la ley de medios que tuvo se bajó por decreto, digamos. Fue lo primero, claro. lo primero que desactivó el macrismo cuando subió fue la ley de medios, justamente por eso. ¿Y sí? Está clarito. Porque en realidad lo que estamos viviendo es una etapa argentina de un plan continental. Bolsonaro fue posible gracias a la enorme desarticulación de la conciencia popular, que es lo que está pasando en Argentina. Si no, ¿cómo te podés explicar que una chica como la señora Lozada, con el único discurso de decir vamos a dejar atrás a Cristina, se convierta en la senadora por la provincia de Santa Fe, que hereda el lugar que estuvo en su momento con Lisandro de la Torre? Es tremendo el viaje histórico de Lisandro de la Torre a la señora Lozada. Sí, la verdad que no se Es puede muy creer, fuerte, no lo puede Pero creer. se compró un Claro, cuaderno, se es compró un muy cuaderno fuerte. rojo. Por eso, ¿qué tenemos que tener? Paciencia, argumentar, porque cuanto más argumentás, más diferencia le sacás a la consigna vacía. Totalmente. De terminar diciéndole a la señora, si usted lo único que dice es que hay que dejarla atrás a Cristina, bueno, permítame decir a mí 10 ideas, 10 propuestas. Claro. Y después de decírselo, le decís, bueno, usted quédese con eso, yo tengo 10 ideas. Más temprano que tarde, la gente va a notar la diferencia. El tema es que hay que insistir, hay que tener paciencia y avanzar políticamente. Hay que Los que militarla. tienen la posibilidad de gobernar tienen que avanzar. Totalmente. Y yo creo que en este momento más que nunca tenemos que también ser muy firmes en las decisiones. Creo que hay que tomar el toro por las astas y bancarse también la que venga. Pero este es un juego en el que todo el aparato económico se te está tirando en contra, subiéndote los precios a realmente irrisorios. Entonces el gobierno es el momento de que ponga ahí bien firme el puño sobre la mesa, que sea más peronista que nunca y empezar a jugársela como corresponde. Si hay que expropiar, habrá que expropiar, pero la gente tiene que comer, la gente tiene que laburar, la gente necesita estudiar para tener más recursos para poder defenderse y saber a quién va a votar, porque también lo que están generando es esto de que cualquier medio de comunicación te puede lavar la cabeza hacia llevarte un voto a una decisión que te juega en contra a vos mismo. Te instala un candidato, básicamente, hoy en día. Sin duda, sin duda. Por eso es tan importante la difusión boca a boca, charlar, mostrar la diferencia, en los pequeños espacios que tengamos de comunicación. Decir esto, marcar racionalmente por dónde ir y después apuntar a ciertos elementos que sirven como herramientas. Por ejemplo, una ley vigente es la ley de abastecimiento. Entonces, si a un supermercado se le ocurre mantener la tasa de ganancia a partir de subir permanentemente los precios, decirle a ese tipo que está la ley de abastecimiento vigente y que puede terminar preso. Totalmente. Porque está extorsionando al pueblo. Esa es la palabra, extorsión. La Argentina va a empezar a cambiar cuando los delincuentes de guante blanco empiezan a ir a presos. Y esto es lo que hay que decir. Y esto es lo que hay que salir también a marcar, porque acuérdense de algo, si ustedes tienen además la identidad peronista, lo saben mejor que nadie en la historia argentina, la derecha es sanguinaria. Olvídate. Y cuando un peronista duda, no quiere ser traidor, pero duda, como es el caso de Fernández, lo llevan puesto, porque a Cristina y a Néstor Kirchner, a donde nosotros hemos marcado muchas diferencias en su momento cuando yo estaba con Pino Solanas, pero lo que claramente había una decisión y se avanzaba. Ahora, Fernández no es lo mismo. Y ese no ser lo mismo los envalentona
a los sectores políticos que responden a la oligarquía que hoy maneja la Argentina. Por eso más que nunca hay que decirle, por favor, señor presidente, profundice en su identidad, no vaya a otra identidad, porque dejando de ser lo que es, no crea que le van a tener piedad. Al contrario, van a ir más rápido sobre usted. Totalmente. Esto es lo que me parece que hay que tener en cuenta. Y después lo otro, 2 años más para gobernar. Se pueden cambiar las cosas, Así que hay 2 años más, no se termina el mundo. Ni se terminó el domingo, ni se termina hoy. Totalmente. Así que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Aparte, acuérdense, están gobernando. El asunto es decidir hacia dónde se gobierna, a favor de quién y en contra de quién, porque también es eso de verdad. Se gobierna para todos, pero sí también en contra de los sectores que simplemente quieren hacer. No puede quedar bien con todo el mundo. Un lugar exactamente. No. La tibieza no sirve, hermano. Ni el mate ni el peronismo tibio. Yo estoy convencido de eso, pero ser muy claro qué es lo que hoy conviene. Y lo que hoy conviene es generar trabajo, desarrollar el mercado interno, y para hacerlo hay que recuperar la riqueza que están en manos extranjeras. Entonces, eso necesita de una decisión política. Es bueno hacerle saber al presidente que hay gente como ustedes que militan siempre en el mismo lugar y le están pidiendo eso. Y yo creo que se lo están haciendo saber muchísimos sectores y que en todo caso hay que convocar a esos sectores a movilizarse en defensa del gobierno. Totalmente. Y si bien somos peronistas, tenemos la mente bien abierta, somos conscientes, actuamos realmente a consecuencia de lo que pensamos. Por eso es un placer enorme tenerte en nuestro programa. Sos una persona, como te lo decía adelante de cuando arrancábamos la nota, te admiramos enormemente, Carlos, realmente. Muchas gracias, muy amable, muy generosos. Te seguimos de cemento, como se dice en las bandas de rock. De frente mar. Sos una persona que inspira una banda. Es un lujo que estés peleando por Rosario con esta dignidad que siempre te acompañó, con esta convicción que siempre tenés. Agradecidísimos al 100% de parte de Flor Córdoba, Mati Farman, el Nano Ayala, Franco Toscano, DJ Talibán y quien te habla, Maximiliano Mionet, por esta nota que nos brindaste. Las puertas siempre, pero siempre abiertas. Como te lo dije antes, va a ser un placer que estés en nuestros estudios. Va a ser un gustazo, vamos a poner bien la fecha y vamos a estar allí. Un abrazo muy grande y muy contento de haber podido participar estos minutitos con ustedes. Y fuerza, porque acuérdense, hay tiempo, hay espacio y hay voluntad. Así que no se van a llevar puesto a nadie. Siempre inspirando A usted. la victoria siempre, compañero. Vamos, Carlos, gracias. Un abrazo grandote, hasta cualquier momento. Abrazo enorme, vamos, Carlos. El amigo de la casa, el señor Carlos Del Frade, un representativo de la ciudad de Rosario, de la gente que tiene convicción, de la gente que hace y de la gente que es seria. Eso venía pensando, se me está escuchando, ¿no? Sí. Eso venía pensando, aparte representa la idiosincrasia de Rosario. Ahí está. Se representa la idiosincrasia rosarina, me parece. Canalla, siempre ejerciendo desde el periodismo también la política. Sí. Una persona muy humilde, de patear mucho los barrios. Mira, quiero decirte... de tirar nombre y apellido, sí, como ¿viste? No muchos lo tiran. Una persona que realmente yo particularmente lo valoro porque tiene unos huevos impresionantes. Siempre dijo nombre y apellido de los comisarios que estaban en la cosa, de los narcotraficantes que estaban en la cosa. Carlito Del Frade, intachable. Me saco el sombrero adelante tuyo, mi amigo. Déjame decirte que no se lo llegué a decir en la entrevista, pero yo básicamente me empecé a interesar en la política primero por mi viejo, que me hablaba del Che, que me hablaba de tantos otros, y después por, justamente él nombró a Pino Solana, el Proyecto Sur donde estaba Carlos Del Frade y Pino Solana, ni me acuerdo qué año, pero fue la primera experiencia de militancia política. Unos 10 años atrás, por lo menos. Ya empecé en la izquierda popular, después me enamoré del peronismo, digamos, porque el peronismo lo va descubriendo a lo largo de tu vida, te llega. Y bueno, y él sí mismo te seguís confirmando también tus ideas, porque yo estuve en el cierre de campaña del Macri, ¿no? Acá en Rosario, en el 2015, que era Scioli o Macri, y dio un discurso, Carlos Del Frade, sobre peronismo que... Se te caen las babas, pero una persona que no es reconocida partidariamente como peronista, sino que desde la izquierda popular, y dando un discurso acerca del peronismo, justo en un cónclave para el futuro de lo que... Bueno, obviamente después tuvimos 4 años de mocrismo, pero lo que fue esa campaña, todos militando Scioli, que en ese momento Scioli era discutido, y bueno... Muchos no lo apoyaban. Era fijarse de qué lado de la mecha estaba, y Carlos Del Frade estaba ahí.